Muy buenas noches a todos. Vamos a dar 5 minuticos más para esperar que se conecten más personas y comenzamos con esta gran charla. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva charla GEPSUA. Esperamos que este sea un espacio de enriquecimiento y de aprendizaje para todas las personas que se están conectando en este momento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Malena Magariños. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Luján, con posgrado en nutrición en la Universidad de La Plata. Desde hace 8 años se desempeña como responsable del sector de nutrición animal en el biotero de la Fundación Temaiken en Argentina, y actualmente ella es miembro del Nutrition Advisory Group de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, y recientemente es designada coordinadora del subcomité de nutrición animal de la Asociación Latinoamericana de Parques y Zoológicos. El día de hoy ella nos va a dar una charla sobre consideraciones prácticas para la alimentación de fauna silvestre bajo cuidado humano. Malena, bienvenida a este espacio y te escuchamos. Hola Alejandra, muchísimas gracias. Buenas noches para todos ustedes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, a vos, a Leo. Y bueno, si querés, empezamos con la eh, presentación. Comparto pantalla. Sí, Malena, comparte pantalla. Bien.
Ya estamos viendo la presentación, Malena. Perfecto. Es todo tuyo el público. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, como te decía, por la invitación. Creo que es súper importante que poder compartir y transmitir mi experiencia y mis conocimientos en el tema de la nutrición animal, específicamente en lo que es animales silvestres bajo cuidado humano, a todos los estudiantes, futuros colegas y, bueno, colegas que ya puedan estar viendo esta presentación. La nutrición animal es uno digamos, de las partes fundamentales a lo que hace el bienestar animal. El estado nutricional de un animal va a tener, va a repercutir en lo que es la salud, la longevidad de ese ejemplar, de una especie, ¿sí? La propagación de las especies, y los últimos años se ha tomado más conocimiento de, particularmente de lo que son las especies silvestres bajo cuidado humano, y se están logrando muchos avances cada vez más en el conocimiento de la nutrición. Todavía falta muchísimo, pero vamos por buen camino, y bueno, esta presentación un poco lo que voy a tratar es de darles conceptos básicos, hacer un repaso por la teoría, que solo va a ser un repaso porque es muy amplio, todo lo que es lo que engloba la ciencia de la nutrición, la alimentación y las dietas, pero sí es una base que todo aquel que esté interesado en dedicarse a la nutrición de animales silvestres tiene que tener en cuenta, tiene que estudiar, tiene que investigar. Y después sí vamos a hacer unos ejemplos y consideraciones prácticas y ejemplos de dietas de animales silvestres bajo cuidado en instituciones zoológicas o en centros de rescate. Como les decía, la nutrición es una pata fundamental del bienestar animal. Hoy en día la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios propone el esquema de 5 dominios de nutrición animal, perdón, de bienestar animal, ¿sí? En los cuales la nutrición es uno de esos dominios, ¿sí? Eh, y bueno, para empezar, hay que hacer una diferenciación entre lo que es nutrición, alimentación y dietas, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de nutrición, hablamos de la ciencia que engloba todos los procesos por los cuales un alimento que es ingerido se convierte en energía y nutrientes. Eh, la alimentación es el encuentro entre ese alimento y el animal, ¿sí? Que va a depender de un montón de factores que vamos a ir viendo durante la presentación. Esa alimentación puede ser positiva, puede tener un efecto positivo o puede ser negativo, ¿sí? Entonces es muy importante todo lo que hace a la presentación de la dieta y a las condiciones en las cuales se encuentra el animal cuando va a consumir el alimento. Y las dietas, obviamente, que es el alimento en sí, el alimento o los alimentos que vamos a poner a disposición del animal. Tengamos en cuenta que los animales que nosotros vamos a estar cuidando o alimentando justamente dependen de nosotros en un 100%, en la mayoría de los casos, para obtener su alimento, ¿sí? Así que es muy importante que la dieta sea la correcta, ¿sí? El diseño de cada dieta busca proveer, digamos, los nutrientes necesarios para cubrir todas estas necesidades fisiológicas y también psicológicas de todas las especies animales. Con eso me refiero a lo que es el enriquecimiento, ¿sí? Que se realiza con las dietas, que no voy a ahondar en el tema porque no viene al caso en esta presentación, pero también es muy importante lo que hace el enriquecimiento con alimentos. Bien, si bien todos los animales, todos los seres vivos tienen el mismo objetivo, que es convertir el alimento ingerido en estas sustancias químicas que le van a proveer energía y nutrientes para todos, para llevar adelante todos sus procesos vitales, eh, estos sistemas digestivos han ido evolucionando a lo largo de los años en los distintos tipos de especies y eso ha hecho que haya muchas particularidades, ¿sí? A nivel cavidad bucal, dentición y del tracto gastrointestinal, que hacen a los distintos hábitos alimenticios que conocemos y que encontramos en los animales, ¿sí? En las distintas especies. Es muy importante
conocer estas particularidades, ¿sí? Tanto de la dentición, del aparato bucal, de la boca y de todo el sistema digestivo, para poder tener como una base sobre la cual trabajar para afrontar el diseño de la dieta, ¿sí? Entonces, bueno, como ejemplos, eh, tenemos acá, bueno, algunas fotos de distintos picos o bocas eh, que nos van a ir hablando de distintos hábitos alimenticios que podemos encontrar, ¿sí? Animales frugívoros, animales omnívoros, insectívoros, carnívoros, herbívoros. Dentro de los herbívoros tenemos distintos tipos que después vamos a ver o nombrar, que son los browsers o comedores de hojas, ramoneadores, los grazers, que son los comedores de pasto, que difieren significativamente en su sistema digestivo y en la forma de digestión de los alimentos que consumen, y por lo tanto son diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de alimentar. Filtradores, como pueden ser aves distintas, por ejemplo un flamenco, eh, y bueno, dentro de las aves, hablando de las aves justamente, los distintos picos que nos van a ir hablando de los distintos hábitos alimenticios de estos animales, ¿sí? De cada especie. Según el tipo de pico, nosotros podemos tener una primera aproximación del tipo de alimento que ese animal consume en la naturaleza. Bueno, esta frase la saqué de un simposio de nutrición, de fisiología digestiva, en realidad comparada, que se hizo en el 2015 y me pareció muy buena y muy práctica porque justamente, ¿no? Si bien todos los sistemas digestivos tienen el mismo objetivo, ningún mamífero es un digestor universal. ¿Qué quiere decir esto? Que un ciervo no puede vivir a base de una dieta de un puma, por ejemplo, o de un jaguarete, y un jaguarete no puede vivir a base de una dieta de un koala, y así sucesivamente. Bueno, sistemas digestivos, entonces, es la primera aproximación, el primer enfoque que hacemos. Hay muchísimos, no vamos a ahondar en el detalle de los distintos sistemas digestivos, pero sí tienen que saber que la primera aproximación es saber cómo se comporta el sistema digestivo del animal que yo quiero alimentar, saber qué pasa y dónde pasa, con cada alimento que el animal va a ingerir, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esto que hablábamos, ¿no? Un carnívoro que va a tener un sistema digestivo muy distinto a un herbívoro. Después tenemos omnívoros, insectívoros, todos difieren, ninguno es igual y todos tienen particularidades dentro de su tracto gastrointestinal que los hace únicos. Este es un cuadro que me pareció también muy bueno para comparar, es una comparación entre carnívoros, herbívoros, omnívoros y, bueno, y humanos, en donde se hacen todas las distinciones más grandes, digamos, con respecto a al aparato bucal, a los dientes, a la dentición, a los sistemas digestivos, ¿sí? Em, por ejemplo, de un carnívoro, el colon, como para citar un ejemplo, ¿no? Es un colon, es un intestino grueso simple, corto y liso, ¿sí? Porque no va a tener mayor importancia en la digestión de la dieta de un carnívoro. Sin embargo, en un herbívoro, ese colon puede ser, más allá de que sea largo, muy largo y complejo, puede ser saculado, ¿sí? Y tiene una importancia, cobra una importancia y una complejidad mucho mayor en la digestión del alimento. Bien, una vez que uno estudia y tiene ya, digamos, definido cuál es el sistema digestivo del animal que va a alimentar, lo que hay que estudiar y tener en cuenta eh, es cómo interacciona ese animal en la alimentación, justamente en el encuentro con el alimento en la naturaleza, ¿no? ¿Qué alimentos consume? Pero más allá de qué alimentos consume, cuándo los consume, en qué horario, ¿sí? Cuánto alimento toma, cómo lo distribuye, cómo distribuye su tiempo en la búsqueda de su alimento. ¿Consume una sola vez por día, una vez por semana? ¿Consume 18 horas por día? ¿Consume de noche? ¿Consume solo a la mañana? Todos estos factores van a repercutir en la dieta y en la alimentación, sobre todo, en este encuentro entre la dieta y el animal,
cuanto mayor, digamos, cuanto más tengamos en cuenta estos puntos, más posibilidades tenemos de que la alimentación sea positiva, ¿sí? Que se resuelva bien, que significaría que el animal consuma el alimento que tiene que consumir. Bueno, si tiene competidores directos, entonces, ¿qué hace que su alimentación se vea afectada? O indirectos, ¿sí? A otro animal que quizás no es de la misma especie o no come el mismo tipo de alimento, pero está en su mismo espacio, ¿sí? Y obviamente si tiene depredadores, ¿sí? Que hacen que el animal tenga que modificar sus conductas de consumo. Bien, algo importante como para avanzar en el diseño de las dietas es que toda aquella persona que esté a cargo del diseño de las dietas tiene que tener en cuenta que no es obligado, o sea, no es imprescindible copiar los ingredientes que el animal consume en la naturaleza, porque eso sería muy difícil, en la mayoría de los casos imposible, ¿sí? Por ejemplo, un oso hormiguero es imposible que uno pueda duplicar su dieta natural bajo cuidado humano, ¿sí? No sería viable. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar los nutrientes que tiene, el perfil nutricional que tienen esos alimentos que el animal consume, para poder duplicarlos de la mejor manera en nuestra institución, eh, porque eso es básicamente a lo que tenemos que apuntar, ¿sí? A poder duplicar los nutrientes que se encuentran en las dietas naturales. Para dar un ejemplo simple, un animal, no sé, por ejemplo, un mono, algún primate frugívoro u omnívoro que consuma frutas en su dieta natural, no necesariamente, y de hecho está bastante contraindicado, que consuma frutas en la dieta bajo cuidado humano. ¿Por qué? Porque las frutas que el animal consume en la naturaleza son completamente distintas en su perfil nutricional a las frutas que uno le puede ofrecer, que son frutas en su mayoría comerciales, frutas que uno consigue en los comercios, que están producidas justamente para los humanos, entonces en general tienen mayores niveles de azúcar, menos fibra, menos proteína, ¿sí? Entonces, no necesariamente porque el animal coma fruta, en este ejemplo, es que no necesariamente que el animal coma fruta en la naturaleza significa que yo le tengo que dar fruta digamos, en la institución donde yo lo voy a alimentar. Bien, con respecto a cómo seguimos con el diseño de dieta, una vez que nosotros sabemos cómo el animal se comporta dentro, digamos por dentro, en su sistema digestivo con respecto al alimento que ingiere, qué alimentos ingiere y cómo se comporta en su medio, en la alimentación, en su medio natural. Lo que sigue es definir o estimar el requerimiento energético de ese animal. La energía no es un nutriente en sí, pero sí es el primer cálculo o la primera determinación que uno tiene que hacer, ¿sí? La energía es el combustible de los animales, lo necesitan para llevar adelante todos los procesos, por lo tanto, es la primera aproximación que vamos a realizar. Eh, con respecto a cómo determinar la tasa metabólica basal, en este caso de animales, va a depender de un montón de cosas, qué tipo de especie es, ¿sí? Obviamente no es lo mismo un ave que un reptil, que un mamífero, pero siempre en general se parte de una ecuación bastante general, que es esta que aparece en pantalla, de Cleaver, que lo que dice es que la tasa metabólica basal, ¿sí? Basal significa que es el requerimiento de energía que tiene un animal en estado de reposo, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de actividad extra, eh, y, digamos, en un estado de termoneutralidad, va a necesitar, según esta ecuación, que es general, repito, un coeficiente que es 70, que ya está definido, por el peso del animal en kilos elevado a la 0,75, ¿sí? El peso metabólico se llama eso, ¿sí? Es el peso elevado, el peso corporal elevado a la 0,75, y eso nos va a dar en kilocalorías por día. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo justamente de un mamífero de 100 kilos que por día, utilizando esta ecuación, necesitaría 2.212 kilocalorías por día, ¿sí?
¿Qué pasa? Esta es las kilocalorías de eh, basal, ¿sí? Lo que el animal necesita, como ya les mencioné, en un estado de reposo. Obviamente los animales que nosotros recibimos o que cuidamos no están en estado de reposo, por lo tanto siempre hay que determinar la tasa metabólica de mantenimiento, ¿sí? Que es simplemente multiplicar a la tasa metabólica basal, que es la de esta ecuación, por un coeficiente que va a estar determinado por el estado de ese animal, ¿sí? Ya sea que es un animal que está en crianza, un animal que está preñado, con gestación, un animal que es geronte, un animal que está enfermo, que está inmunosuprimido, distintos estados del animal van a significar distintos coeficientes por los cuales hay que multiplicar a esta ecuación para mantener, para determinar la tasa de metabólica de mantenimiento del animal, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadro aparecen en mamíferos, por ejemplo, para el mantenimiento, mamíferos de mantenimiento, o sea que no tienen ningún requerimiento extra más allá de mantenerse. Eh, es la tasa metabólica basal por 2, ¿sí? El coeficiente es 2. Ahora, si está en crecimiento, ya es por 3, obviamente por estar en crecimiento los requerimientos energéticos son mayores, y en reproducción pueden ser de 4 a 6 veces la tasa metabólica basal, ¿sí? Sobre todo en el último trimestre y en los primeros meses de lactación, que es cuando más altos son los requerimientos en este caso de la hembra. Bien, en el caso de marsupiales tienen un metabolismo más bajo, por ejemplo, entonces lo que se hace es el 75% de un mamífero en mantenimiento, ¿sí? Por eso se multiplica por 0,75. En el caso de aves no paseriformes, por ejemplo, una rapaz, es igual que en el mantenimiento de un mamífero, en aves paseriformes. Eso además se multiplica por un coeficiente de 1,5, ¿sí? Y en reptiles, obviamente que tienen el metabolismo mucho más bajo, es un 15% de la tasa metabólica basal de un mamífero, ¿sí? Esto es muy general. Dependiendo la especie, pueden encontrar más o menos información, ¿sí? Si son especies que son típicas o son comunes de tener en instituciones zoológicas o en centros de rescate de cada país, seguramente vayan a encontrar coeficientes que vayan para esa especie en particular, o ecuaciones de requerimientos energéticos especialmente para esa especie. Si no, están estos que son como una primera aproximación que está bien como para la base del diseño de la dieta. Bueno, al costado aparecen algunos coeficientes, de esto que yo les decía, ¿no? Si es un animal puede estar herido, puede estar con inanición por alguna enfermedad, por lo que sea, un traumatismo porque está en crecimiento, van a ir variando estos coeficientes para sacar la tasa metabólica de mantenimiento, ¿sí? Que siempre nos va a dar en kilocalorías por día. Bien, con respecto, ya tenemos la energía, ¿sí? Tenemos la ecuación de energía que nos determina justamente cuál es el requerimiento energético que va a tener nuestro animal por día. Bien, ¿con qué seguimos? Con los requerimientos nutricionales, ¿sí? Todos los animales tienen los mismos requerimientos nutricionales: aminoácidos o proteínas, hidratos de carbono, eh, lípidos o grasas, vitaminas y minerales, ¿sí? Las vitaminas y minerales no aportan calorías, así que las calorías las vamos a, después cuando sacamos la parte del alimento, las calorías que ofrece, solo es de la proteína, carbohidrato y lípidos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto a los requerimientos de los animales, en general, como pueden imaginarse, los animales silvestres, como no están estudiados, digamos, en forma intensiva, como puede estar un animal doméstico, de un ganado, o aves de corral, la estimación o la determinación de los requerimientos nutricionales se va obteniendo a partir de experimentaciones, por ejemplo, eh, del estudio de la materia fecal encontrada en la vida silvestre o en instituciones zoológicas, del contenido estomacal de los animales, ¿sí?
Todo eso, todo ese estudio, ya sea de contenido estomacal o de la materia fecal, nos va a ir aportando información sobre el perfil nutricional de lo que ese animal comió, ¿sí? Por lo tanto, es una primera aproximación a sus requerimientos nutricionales, ¿sí? Eh, También, otra vez, dependiendo el tipo de especie con el que estemos trabajando, con la que estemos trabajando, vamos a tener más o menos información, ¿sí? Por ejemplo, no sé, de un lemur quizás podemos encontrar más información, porque es un animal, una especie que está bastante difundida entre los zoológicos o en las instituciones zoológicas y los bioparques, mientras que quizás de un animal como una cigüeña, eh, puede ser más difícil encontrar información sobre sus requerimientos específicos. Como es tan difícil encontrar requerimientos todavía, si bien se ha avanzado bastante, de estas especies, lo que se suele hacer con cautela, pero como primer paso, es extrapolar requerimientos de animales domésticos que tengan conductas de alimentación y sistemas digestivos eh, similares o parecidos al animal que nosotros tenemos que alimentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les cito algunas de las tablas más importantes de requerimientos de animales domésticos que se utilizan para extrapolación. Entonces, por ejemplo, con los requerimientos de los caballos, ¿sí? Que son conocidos del caballo doméstico, se pueden estimar por extrapolación los requerimientos de una cebra, ¿sí? Eh, lo mismo con camélidos, con eh, lo que son felinos, ¿sí? Los requerimientos de un gato doméstico son extrapolados con cautela, como ya les decía, porque hay ciertas diferencias, pero es como una primera aproximación a los requerimientos de un felino silvestre, ¿sí? Y así, con por ejemplo los primates y todas las tablas que acá figuran, y hay otras más, ¿sí? Estas son como las más comunes de utilizar. Bien, una vez que yo tengo el animal bajo estudio, entendiendo su biología, su sistema digestivo, sus hábitos alimenticios, sus requerimientos energéticos y sus requerimientos nutricionales estimados o aproximados, eh, lo que me toca ahora es ver qué tengo yo para ofrecerle a ese animal, ¿sí? ¿Cuál va a ser la base de la dieta que yo le voy a ofrecer? Teniendo en cuenta que la dieta que yo le voy a ofrecer a mi animal tiene que estar disponible los 365 días del año. Tiene que ser económicamente viable obtenerla, ¿sí? No sirve de nada poder conseguir un alimento que quizás cumple todas las características como para ser bueno para ese animal, pero es muy caro o es de muy difícil acceso en el lugar donde yo estoy, en el país, en la región donde yo estoy, o mismo en la institución. Entonces, ese alimento a veces está y a veces no está. En esos casos es preferible con esos alimentos utilizarlos para enriquecimientos, ¿sí? Para cuando yo cuento con ese alimento, hacer una alimentación diferencial y otorgarlo como enriquecimiento, pero no contar con ese alimento para la nutrición base, ¿sí? Porque la nutrición tiene que estar, la dieta tiene que estar disponible todo el tiempo para mi animal. Yo tengo que asegurarle el alimento en calidad y en cantidad a lo largo de todo el tiempo que lo voy a tener. Entonces, dentro de los ingredientes, recursos, materia primas con los que en general se cuentan en las instituciones zoológicas y en los centros de rescate, tenemos grandes grupos, frutas, vegetales, semillas, carnes de distintos tipos, pescados, presas enteras e insectos, ¿sí? Forrajes, tanto frescos como conservados, y alimentos balanceados. Cada uno de ellos va a tener cosas a favor y cosas no en contra, pero sí que hay que tener en cuenta a la hora de alimentar. Por ejemplo, las frutas, como ya les comentaba al principio, en el ejemplo que les di, las frutas comerciales en general no tienen un perfil nutricional que se adapte o que sea correcto para la nutrición de los animales silvestres. Por ejemplo, para un herbívoro que está acostumbrado a consumir, vamos a citar un ejemplo, un carayá, ¿sí? Un mono carayá, un mono aullador. Un mono carayá es predominantemente folívoro, ¿sí?
pero consume algunos frutos en la naturaleza. ¿Qué pasa? Esos frutos que consume la naturaleza no tienen nada que ver con la fruta que nosotros le podemos ofrecer, que compramos en los comercios. Entonces hay que ser muy cuidadoso y si lo vamos a otorgar, otorgarlo en porcentajes de inclusión que sean muy bajitos, menos del 10% de la dieta total al día, cosa que no interfiera en la nutrición general y en el balance de la dieta diaria de ese animal. Vegetales tenemos de distintos tipos, ya sean verduras de hoja, tubérculos, raíces, hortalizas, ¿sí? Son muy distintos en nivel nutricional según qué tipo de vegetal sea. En general, tanto frutas como vegetales son 80% agua, después tienen azúcar, ¿sí? Hidratos de carbono solubles o hidratos de carbono simples, eh, y algunas más o menos vitaminas y algunos minerales, ¿sí? En general son bastante deficientes en aminoácidos eh, y suelen desbalancear las dietas por la cantidad de agua que tienen y lo desbalanceadas nutricionalmente que son. Por eso es que hay que incluirlas, tratar de incluirlas, sobre todo las frutas y algunos vegetales, en pocas cantidades. Después tenemos vegetales como las verduras de hoja, sobre todo las oscuras, que sí tienen mayor porcentajes de proteínas, eh, mayor porcentaje de minerales como el calcio, que van a estar más o menos disponibles según el tipo de vegetal que sea, eh, y más fibra. Entonces, en general, son más utilizadas las verduras de hoja. Eh, con respecto a las semillas, también la semilla en sí como dieta sola no es balanceada. Eh, la relación calcio-fósforo está invertida, poseen más cantidad de fósforo que calcio, ¿sí? Esto puede traer deficiencias, descalcificaciones, deficiencias en minerales y problemas en el metabolismo de los minerales. Eh, También son deficientes en algunos aminoácidos, dependiendo del tipo de semilla, y en vitaminas. Las carnes tenemos, bueno, variadas según la región, se usan más algunos tipos de carnes que otras, pero en general lo que hay que tener en cuenta es que la carne, la pulpa, ¿sí? El músculo, es desbalanceado también en cuanto a calcio, ¿sí? Calcio-fósforo, la relación que debería ser 2 a 1, 2 de calcio por 1 de fósforo, suele estar invertida o sea, en muy alta cantidad. El fósforo es muy alto con respecto al calcio y esto en general suele traer los problemas que se ven comúnmente en las crianzas de animales con descalcificaciones o con problemas en el desarrollo óseo, ¿sí? Que muchas veces son irreversibles, por lo tanto hay que tratar de evitar usar carne sola, ¿sí? Sobre todo para crianza de animales. Lo que hay que hacer es agregar una fuente de calcio, ¿sí? Por ejemplo, carbonato de calcio, agregar 10 gramos de carbonato de calcio por kilo de carne fresca utilizada. Con respecto a los pescados, bueno, también el pescado es un muy buen alimento, va a depender del tipo de pescado que sea, de dónde venga, su composición de ácidos grasos, hay algunos pescados más magros, otros más grasos, pero sí hay que tener en cuenta que si utilizamos pescado descongelado, hay que agregar siempre vitamina B1, ¿sí? Tiamina, y vitamina E, porque rápidamente se pierden en el pescado congelado y hay una enzima llamada tiaminasa que destruye la vitamina B1. Entonces, los animales que consumen pescado sin suplementar empiezan a tener deficiencias de vitamina B1, ¿sí? Se ve, por ejemplo, con los pingüinos muchas veces. Bueno, después está todo lo que son presas enteras e insectos, ¿sí? Esto, dependiendo del lugar donde estemos, va a ser de más fácil o más difícil acceso, ¿no? A tener presas enteras. Algunos zoológicos cuentan con bioterios propios, ¿sí? En lugares donde se crían estas presas que van a formar parte de la dieta de los animales. Pueden ser roedores, en general se producen ratones, ratas, aves de corral, como por ejemplo pollitos, codornices, palomas, también puede haber cobayos, ¿sí? O chanchito de la India, que se le dice también. Eh, y tienen una importancia muy grande, bueno, conejos también se usan. ¿Por qué? Porque eh, la presa entera en sí es balanceada nutricionalmente, ¿sí?
No así las vísceras, ¿sí? Cuando uno empieza a separar vísceras por un lado y el resto de la carcasa por otro, ahí ya la dieta se desbalancea, pero la dieta en sí entera es un excelente alimento y sobre todo para aquellos animales que van a volver a la naturaleza, ¿sí? Los animales, por ejemplo, que están en centros de rescate y que están cursando su rehabilitación, es fundamental en la última, por lo menos en la última etapa de su rehabilitación, que puedan tener acceso a presas enteras para poder volver a la naturaleza mejor preparados en cuanto a sus habilidades como cazadores, ¿no? Eh, y con respecto a los insectos, por ejemplo, para las aves, la mayor parte de las especies de aves consumen insectos, por lo menos en la principal, en la primera parte de su vida. Entonces los insectos son muy importantes. Y bueno, obviamente hay otras especies que son meramente insectívoras y que hay que mantenerlas, o anfibios, por ejemplo, que hay que mantenerlos a base de insectos y no consumen otro alimento. Eh, Obviamente está, digamos, desaconsejado utilizar presas enteras que uno no sabe de dónde salen, ¿no? O qué les pasó, por qué se murieron, ¿sí? Agarrar animales muertos que uno encuentra para dárselos a nuestros animales bajo cuidado no está recomendado, ¿sí? Tienen que ser animales que provengan de criaderos certificados, o que tengan, sí, certificación por el organismo de sanidad animal del país que corresponda, o criados bajo, digamos, de forma propia por la institución, con las normas que correspondan de sanidad e higiene. Este, Después tenemos un caso parecido, es el de los forrajes, ¿sí? Forrajes frescos. ¿Por qué? Porque los forrajes frescos eh, no son muchas las instituciones que tienen la posibilidad de contar con un vivero propio, ¿sí? Un vivero propio te da la posibilidad de contar con plantas forestales, con plantas acuáticas, con pasturas de invierno, de verano, con hidroponías, etcétera. Pero si uno no tiene acceso a eso, es con algunas especies sobre todo, es muy importante que puedan encontrar la forma de proveerle este forraje fresco. Por ejemplo, a lo que se llaman browsers o herbívoros ramoneadores, ¿sí? Eh, es muy importante, es fundamental y en su dieta, y es importante que puedan acceder, quizás no lo tienen como vivero, pero sí en el parque de la institución o en las zonas aledañas a donde uno se encuentre, obviamente siempre asegurándose de que la planta no sea tóxica para los animales, ¿sí? Con respecto a los forrajes conservados, obviamente se refiere a los henos, ¿sí? De alfalfa, de pasturas, que en general hace falta para poder suplir en las épocas donde no hay forrajes frescos, ¿no? Por un tema de temperaturas, por ejemplo. Bien, y después tenemos los alimentos balanceados, que, como su nombre lo indica, son balanceados nutricionalmente, pero no todas las especies silvestres, por lo menos en lo que hace mi experiencia, aceptan fácilmente. Hay animales, por ejemplo, las aves galliformes, que en general se adaptan muy bien a los alimentos balanceados para aves de corral, por ejemplo. Pero después hay otros animales que no tienen buen consumo, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un felino, un gato montés, si uno quiere darle alimento balanceado para gato doméstico. Es difícil que, al menos que se trabaje mucho de chico con la cría, es difícil que después el animal acepte ese tipo de dietas. Pero la realidad es que son alimentos que uno, si el proveedor es bueno, sabe que son de calidad y que son nutricionalmente completos. La tendencia actual, como lo dice ahí, en los zoológicos es utilizar lo posible alimentos naturales, ya sean presas enteras eh, o alimentos balanceados o forrajes, y hacer una inclusión de frutas o semillas, por ejemplo, para enriquecimientos, manejos, entrenamientos, ¿sí? Digamos como golosinas o como situaciones particulares que lo ameriten, ¿sí? Bien. Una vez que yo sé los alimentos con los que cuento, tengo que saber qué me aporta ese alimento para poder compararlo con lo que mi animal necesita, que ya lo sacamos en la primera parte, ¿sí? Eh,
Esto es muy amplio, depende del alimento que sea, pasa lo mismo con las especies, vas a tener más o menos información de su perfil nutricional, ¿sí? En este caso del alimento. Lo ideal es que cada institución pueda analizar los alimentos que utiliza, ¿sí? Porque eso es lo más certero, ¿sí? A la hora de sacar después cuentas y de formular las raciones, va a ser lo más verdadero. Pero la realidad es que el análisis es muy caro, la cantidad de ingredientes que se utilizan con estas dietas de animales silvestres son muchísimos, no usamos un alimento balanceado, por ejemplo, como en un ave de corral, entonces para una dieta, por ejemplo, podemos estar llegando a utilizar 10 ingredientes o más. Entonces, analizar 10 ingredientes solamente para una dieta eh, es muy difícil y costoso, poco práctico. Entonces, lo que se hace generalmente es, se recurre a bases de datos, ¿sí? De alimentos. Los alimentos que sean compartidos de consumo humano, frutas, verduras, carnes, pescados, semillas, en general es muy fácil obtener el perfil nutricional de ellos, ¿sí? Es simplemente meterse en una base de datos que sea confiable, que acá les mencioné algunas, este, y después, con respecto, por ejemplo, a las presas enteras, por ejemplo, la composición de un ratón, la composición de un insecto, de determinado insecto, bueno, existen distintas tablas, eh, y si no, lo mejor es mandar a analizar específicamente ese alimento que es de difícil obtención, digamos, en la bibliografía. Em, Con respecto a, una vez que nosotros tenemos lo que nuestro animal necesita y lo que nuestro alimento nos aporta, es simplemente cuestión de matemática, que no vamos a ahondar porque la presentación no es de formulación de raciones, pero es un capítulo aparte, eh, pero es simplemente matemática, es mezclar ecuaciones y entender, o sea, son ecuaciones que ya existen, y es entender que lo que yo tengo en el alimento tengo que aportárselo al animal según la cantidad que ese animal necesite por día. Lo más importante que tienen que tener en cuenta para encarar este tema es que siempre tienen que estar en las mismas unidades, ¿sí? O sea, las mismas unidades en cuanto a los nutrientes, ¿sí? Las vitaminas, depende de la vitamina que sea, en partes por millón o en porcentajes. Y siempre tener en cuenta que hay que trabajar en materia seca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que restarle el porcentaje de humedad a los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el agua es un nutriente, no está considerado dentro de la formulación de las dietas en general y uno tiene que trabajar con la parte donde se concentran los nutrientes, que es la materia seca, ¿sí? Entonces, siempre trabajar unidad con la misma unidad y siempre materia seca. Entonces, por ejemplo, si tengo un animal que necesita un 20% de proteína y tengo dos ingredientes, bueno, tengo que ver cuánto de eso voy a necesitar de cada ingrediente para llegar a ese 20% de proteína e ir equilibrándolo con el resto de los nutrientes. Eso es lo que se llama balanceo o formulación de raciones, que obviamente es más complejo, digamos, no es muy complejo, pero es más complejo, y bueno, no vamos a ahondar en el tema, ¿sí? Em, ¿Qué pasa? Muchas veces esa formulación es muy difícil porque los ingredientes que tengo quizás no cubren las necesidades del animal que tengo que cuidar, que tengo que alimentar. Entonces, o por alguna situación particular del animal, hay que recurrir a la suplementación, ¿sí? Entonces, los suplementos pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, pueden ser aminoácidos, probióticos, prebióticos, digamos, hay un montón de nutrientes que se pueden adicionar como suplementos para complementar dietas, para mejorar la salud del tracto gastrointestinal, por ejemplo, los prebióticos y los probióticos, o para prevenir enfermedades. Lo que hay que tener en cuenta es que los suplementos tienen que ser considerados como parte de la dieta, y si la prescripción, ya sea del veterinario o del nutricionista o de la persona que lo haya prescrito, el profesional que lo haya prescrito, eh, tiene que, digamos, durar lo que diga esa prescripción y no saltearse, ¿sí? Es como si uno tomase un suplemento, digamos, para que haga efecto, tiene que respetarlo como si fuese un ingrediente más de la dieta y, y así poder ver los resultados. Bien,
Una vez que tenemos armada la dieta, en lo que es la teoría, ¿sí? Porque esto hasta ahora es todo en la computadora, ¿no? Uno sabe con lo que tiene, busca la bibliografía del animal, del alimento, el perfil nutricional del alimento, el perfil nutricional requerido por el animal, hace sus fórmulas, va equilibrando la dieta como mejor pueda, pero después viene la parte de la práctica, que es tan importante como la parte teórica y que es donde arranca el tema de la alimentación, ¿no? De cómo se va a preparar esa dieta para poder llegar al animal y presentarse frente al animal. La calidad de la dieta empieza desde que recibimos la materia prima, ¿sí? Con todo lo que eso implica, con las buenas prácticas de manufactura, así cómo ese alimento se manipula y cómo esa dieta se prepara, ¿sí? Todo lo que sea normas de higiene y seguridad, tener en cuenta como si fuese una cocina, debería tenerse en cuenta como si fuese una cocina de gastronómica, ¿sí? De consumo humano. Tener tablas para las verduras, tablas para las carnes, lo mismo con las cuchillas. El personal que lleve adelante la elaboración de las dietas tiene que tener higiene personal, sí, tiene que utilizar guantes, barbijo, sin anillos, sin pulseras, nada que pueda contaminar las dietas. Eh, las verduras se tienen que lavar, sí, higienizar, sobre todo las verduras de hoja. Eh, y todo lo que sea, a lo que sea, digamos, del ambiente donde esa dieta se conserve, la refrigeración, ¿sí? El control de plagas, eh, todo eso tiene que estar, tiene que tenerse en cuenta para no disminuir la calidad de la dieta, ¿sí? Para que la dieta llegue lo más intacta posible en cuanto a su calidad. Este es un cuadrito que yo le preparé a los cuidadores en su momento de Temaiken. ¿Por qué? Porque el alimento, lo que hay que tener en cuenta es que la dieta se prepara en la cocina, por ejemplo, ¿no? En una institución zoológica se prepara en la cocina. Esa dieta después primero se descongela, en el caso de que sea una carne, ¿no? Se prepara y después esa dieta se mantiene refrigerada hasta que llega al animal. Pero tiene un transcurso de tiempo que pasa donde la dieta esa es transportada, ¿sí? Entonces, todos esos periodos de tiempo que van pasando tienen que estar medidos y tienen que ser respetados para que estén dentro del máximo que tolera, dependiendo del alimento que sea, la calidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si son semillas o alimentos balanceados, no va a haber problema, por eso es que ahí en el cuadro aparece la duración de 14 días, ¿sí? No va a haber problema en que el alimento haya sido sacado de su origen, de su envase original, siempre y cuando esté en condiciones el envase en el que está, ¿sí? Al reparo de sol, con tapa, ¿sí? Sin humedad. No es lo mismo, es un alimento balanceado que una carne, ¿sí? Que una carne cruda, que obviamente tiene que llegar lo antes posible al animal, ¿sí? Teniendo en cuenta desde el momento en que se descongeló. Esto es un ejemplo, pero bueno, es simplemente para que tengan en cuenta esto, ¿no? Que hay que considerar la cantidad de días u horas que pasan desde que ese alimento ya fue manipulado hasta que el animal lo va a consumir, porque debería llegar en la misma condición de calidad. Una vez que el alimento llega al animal o al recinto donde se encuentra el animal, eh, tenemos que considerar dónde vamos a ofrecer esa dieta, ¿sí? Hay que utilizar comederos en lo posible, no arrojar las dietas sobre el piso, al menos que sean animales, por ejemplo, que estén ya en el último periodo de su rehabilitación y obviamente no tiene sentido utilizar comederos que después en la naturaleza no van a encontrar, entonces uno no quiere que el animal relacione el comedero con la comida porque después puede buscarlo en la naturaleza o bueno, eh, siempre es distinta en los centros de rescate, la parte de rehabilitación, sobre todo el último tiempo, es distinta o se consideran distintos factores a tener en cuenta porque el animal va a volver a la naturaleza. En el caso de que no, eh, hay que usar comederos para tratar de bajar al máximo la carga microbiana, ¿sí? Para tratar de mantener las plagas ajenas a la dieta. Entonces se utilizan comederos y bebederos, ¿sí? Lo ideal es que sean lo más natural posible en el sentido de que el animal no le tenga miedo al comedero,
¿sí? Que lo relacione no lo relacione con peligro, sino que ahí es donde va a encontrar su alimento. Que sea de fácil acceso y sin complejidad, eh, está sobre todo puesto así pensando en animales que vienen, que llegan, por ejemplo, de rescate o que llegan de una incautación y vienen quizás en condiciones medias extremas, de desnutrición o de subalimentación, subnutrición, que uno no quiere en ese momento que al animal le cueste comer. O sea, el animal tiene que conseguir su comida rápido y fácil, ¿sí? Eh, Después, con el tiempo, obviamente, si el animal está en mantenimiento, sí, mediante el enriquecimiento se le puede hacer un montón de estrategias de alimentación para que el animal tarde más tiempo en comer, eso es otro tema. Pero digamos que a simple vista, digamos, el comedero debería ser de fácil acceso para el animal. Y recipientes que sean amplios, playos en general, justamente para que no se le complique al animal conseguir su alimento. Eh, Nosotros no aconsejamos el utilizar este tipo de comederos de la izquierda, que tienen más que ver quizás con producciones de animales domésticos, ¿sí? Eh, nos orientamos más o nos inclinamos más por los de la derecha, ¿sí? Que son más naturales, el tronco de madera obviamente adentro tiene que ir un recipiente que se pueda lavar, ¿no? Que se pueda sacar y lavar, pero digamos que lo que trata es de que sea lo más natural en el sentido de mejor acceso para el animal. Bien, después, una vez que la dieta está dispuesta y el animal toma contacto con esa dieta, o sea que se lleva adelante la alimentación, es muy importante que el personal a cargo tenga registro y observaciones de lo que pasa, ¿sí? En ese encuentro entre el alimento y el animal. Entonces, así nacen los registros de lectura de comederos, por ejemplo, de peso, en el caso de que se puedan pesar los animales, o chequeo de condición corporal, calidad de la materia fecal, cambios en el comportamiento del alimento, y lo de la suplementación, ¿no? De ver si se está respetando la suplementación o cómo se puede hacer para mejorar el consumo del suplemento que sea necesario. Con respecto a la lectura de comederos, la lectura de comederos hace referencia justamente a ver qué pasó después de que el animal encontró esa dieta, ¿no? ¿Sobró algún ingrediente? O sea, no quedó nada absolutamente. Siempre sobra un alimento. ¿Por cuántos días? ¿Sí? Hay que hacer una planilla. La de abajo es una planilla muy sencilla que yo les mostré también, les preparé a los chicos de Temaiken, a los cuidadores. Es muy sencilla y es simplemente enumerar los ingredientes que uno ofrece, que vienen, digamos, en la dieta. Puede ser uno, dos o más de 10. Eh, Entender, o sea, qué pasó con ese cada ingrediente, ¿no? Cuánto se ofertó, cuánto sobró y alguna observación, ¿no? Si tuvo que ver con que ese animal ese día, no sé, por ejemplo, entraron a cortar el pasto en el recinto y el animal estuvo asustado durante el tiempo que estuvo la dieta con el cortador de pasto al mismo tiempo, entonces comió menos. Bueno, todo eso hay que registrarlo para poder analizarlo y sacar una conclusión razonable de lo que pasó, y después abordar la situación. Eh, con respecto a los cambios que puede haber en el comportamiento alimenticio, no siempre están relacionados con la dieta en sí. Muchas veces pasa que quizás alguien te dice, bueno, el cuidador o el que está mirando, observando al animal, eh, te dice, bueno, tal animal no comen, entonces uno dice, bueno, hay que cambiarle la dieta o hay que mejorarle la dieta, y en realidad quizás tiene que ver con que hay una dominancia por parte de otra especie o de la misma especie de otro ejemplar, eh, porque este animal tiene una desventaja física sobre otro, porque está habiendo alguna interacción no deseable, o quizás es una interacción común entre dos especies distintas, pero que está afectando la alimentación de una y hay que tomar alguna determinación o estrategia con respecto a su alimentación. ¿Sí? Entonces, todo esto es también muy importante que el personal a cargo pueda registrarlo. También otra cosa que hay que distinguir es la diferencia entre el hambre y el apetito, ¿sí? Muchas veces los animales están aburridos, ¿sí? Y
suele haber muchos casos de obesidad en los animales bajo cuidado humano, y esto tiene que ver quizás con que muchas veces el animal por aburrimiento se le sigue dando, o sea, se le sigue dando comida para mantenerlo ocupado y en vez de generar algunas otras actividades que tengan que ver más con sus conductas típicas, como pueden ser actividades físicas, cognitivas, eh, en vez de seguir ofreciéndole alimento que quizás no es lo que el animal está necesitando. Entonces hay que saber distinguir entre cuando el animal realmente tiene hambre y la dieta está siendo deficiente en cantidad o en calidad nutricional, o realmente ese animal está necesitando otro tipo de estímulo más allá de la dieta. Con respecto a al peso y a la condición corporal, siempre que se pueda, obviamente hay que tener un peso del animal, que los pesos aislados no dicen mucho, ¿sí? Hay que tener un registro. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es eh, registrar por épocas del año, ¿sí? Entonces, el peso de los guanacos, por ejemplo, los pesos que suelen tener en invierno y los pesos que suelen tener en verano. Lo mismo los felinos, ¿sí? Hay una diferencia, es normal que los animales fluctúen en su peso a lo largo del año y es esperable también porque lo hacen en la naturaleza, es una conducta natural, no tienen la misma oferta de dieta a lo largo de todo el año y esto genera modificaciones en su score corporal, en su condición corporal, en su peso, que son normales y que están buenas, están buenísimo que pase, no significa que el animal esté enfermo o que se vaya a enfermar por eso. Obviamente tiene que estar registrado y controlado para que no pase, digamos, no se pase de la raya, ¿no? Pero, por ejemplo, no tiene mucho sentido comparar un peso de un felino de decir, bueno, en invierno está más gordo que el peso que tenía en verano. Bueno, no, es que se espera justamente que en verano el animal se aliviane y que porque tiene menos requerimientos y en invierno tenga un poquito más de peso para poder afrontar los requerimientos un poco más altos dados por las temperaturas bajas, ¿sí? En el caso de que no se puedan pesar los animales, es muy útil, medir la condición corporal. Eh, Les recomiendo, si les interesa el tema, el Nutrition Advisory Group, el NAG, tiene un apartado en su página web eh, sobre justamente esto, sobre el tema de Body Condition Scoring. Y es muy importante porque te dan muchos ejemplos, desde un biotipo de una cebra, pasando por un antílope, por un elefante, un hipopótamo, animales más chicos, bueno, hay de todo, está muy bueno eh, y es muy útil. Y está muy bueno para hacerse el ojo, digamos, en forma objetiva, de cómo está ese animal con respecto a su condición corporal. Con respecto a la calidad de la materia fecal, es muy importante. Todos los cuidadores de los animales deberían saber leer, así como deben saber leer el comedero del animal a cargo, ¿sí? La materia fecal tiene que ser la que tiene que ser para la especie, ¿sí? Entonces, la persona a cargo tiene que saber cómo es la materia fecal normal de ese animal, que tiene que ver con lo que vimos al principio del sistema digestivo de esa especie, ¿sí? Entonces, para poder saber qué tiene que ver en el recinto de su animal y si ve algo extraño o algo que no condice con lo que sabe que su animal tendría que tener, poder avisar al nutricionista, al veterinario o al profesional que sea, que esté a cargo. Nos pueden hablar de deshidrataciones, nos puede hablar de problemas de digestión, de falta de fibra, ¿sí? La materia fecal dice mucho. Eh, Así que es muy importante. Y también en el sitio del NAC hay un apartado sobre materia fecal y cómo medirlas, que obviamente va a diferir según la especie. Acá hay unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el de la izquierda superior es, ese es para, perdón, no me sale el nombre, oso hormiguero gigante. Eh, en general, en las instituciones zoológicas, el oso hormiguero tiene bastantes complejidades con respecto a la nutrición y uno de los factores más complejos es el tema de la consistencia de la materia fecal, que pocas veces se logra mantener como si fuese el animal en la naturaleza. Eh, a la derecha está el del lemurcata, eh, abajo el de la jirafa, ¿sí? Y del otro lado el del aguaraguazú.
eh, todos van teniendo como escalas y con fotos, entonces es muy práctico porque uno puede saber más o menos cómo está su animal. Y también es muy práctico poder sacar fotos en la institución en la que uno está para poder hacer uno mismo la escala de la especie que tiene, ¿sí? Bien, y ahora sí entrando en lo que es ejemplos rápidos, porque no me queda mucho tiempo, en los ejemplos de dietas para algunos animales tenemos, por ejemplo, para aves carnívoras, ¿sí? Ya sean rapaces o aves zancudas, ¿sí? Cigüeñas, garzas, grullas, lo que habíamos visto con la parte de los alimentos, ¿sí? Si se puede presa entera, mejor, si no, el ingrediente con el suplemento que haga cargo ejemplo, con el suplemento vitamínico mineral. En el caso de, de aves como flamencos, que tienen una alimentación muy especializada, si uno no cuenta con alimento balanceado para flamencos, hay distintas alternativas caseras, como esta que aparece en pantalla, eh, que pueden funcionar. Lo ideal es, los alimentos balanceados en general funcionan bastante bien, pero bueno, en el caso de no contar con uno en la región en la que uno está, puede hacer, digamos, dietas caseras. Con respecto a aves herbívoras y omnívoras, tenemos el estilo de un ñandú, por ejemplo. Hay que tratar de darles forrajes frescos, ¿sí? Hay que tratar de, si uno no tiene acceso a forrajes frescos, las hojas, verduras de hojas, o verduras sí, vegetales en general, mezclado con pellets de alfalfa, y en menor medida, acuérdense, todo lo que son semillas, siempre en menor medida. En el caso de los citáceos, que es una especie muy particular, una familia muy particular de especies, lo ideal es que no coman semillas de girasol. El porcentaje de inclusión de la semilla de girasol tiene que ser muy bajo o solo para casos especiales. Eh, Realmente es muy desbalanceado y le genera un deterioro muy grande a la salud del animal. Eh, pero son especies muy complicadas de cambiar sus hábitos, sus dietas. eh, y bueno, lleva mucho trabajo, pero hay que tratar de, en lo posible, de que coman alimentos balanceados, verduras cocidas, frescas también, frutas en menor medida, y mucha legumbre, ¿sí? Que le va a aportar proteínas. Eh, por ejemplo, nosotros algo que hacíamos que nos funcionaba bien era el girasol, lo dejábamos brotar bajo producción de hidroponía, y ese girasol al brotar, esa semilla cambia su composición nutricional, bajando los lípidos, los aceites y aumentando sus proteínas y sus vitaminas. Entonces los animales lo relacionaban con el girasol, pero no era girasol en sí. Entonces, o sea, no era la semilla. Entonces era como más benéfico y los animales dentro de todo lo consumían bastante bien. Después tenemos todos los que son pajaritos paseriformes. Bueno, ahí se usa mucha semilla. En general, lo ideal es, si bien se usa semilla, mezclarlo con algún alimento balanceado, ¿sí? Y siempre aportar frutas, verduras para lo que es la hidratación de estas especies, tener cuidado con las frutas y puede dar algunas diarreas, por ejemplo, los cítricos. Eh, y si son especies más insectívoras, incorporar algún alimento balanceado alguna ave de alguna ave de corral que sea insectívora, o un poquito de carne picada, huevo hervido, ¿sí? Con respecto a los galliformes, el alimento balanceado en general funciona bastante bien, de aves de corral, y se incorporan además insectos o huevo hervido, un poquito de fruta, dependiendo de la especie, si es o no, si tiene tendencia a comer algún tipo de fruta o no, eh, y algún grano y semilla. En el caso de mamíferos herbívoros, bueno, en mamíferos herbívoros estrictos tenemos, dentro de los rumiantes, tenemos lo que son browsers y grazers. Eh, Difieren mucho en el tipo de dieta que consumen y en el perfil nutricional de esa dieta. Básicamente lo que hay que tratar de no dar, lo que hay que tener en cuenta es que los browsers tienen menor digestibilidad de la fibra, tienen un rumen más pequeño, están acostumbrados a comer porciones más pequeñas, son más especializados que los grazers, consumen alimentos con mayor contenido de carbohidratos solubles y de proteínas, que los grazers, que son como más generalistas, como
como ejemplo, el grazer puede ser una vaca, ¿sí? O un búfalo, y un browser puede ser un ciervo, eh, o un antílope gran kudú, una jirafa, ¿sí? Eh, lo que hay que tratar es de darle forraje, el que sea, ya sea pasturas o ramas forestales, la mayor cantidad posible, eh, y en menor medida vegetales, como pueden ser, bueno, los que están ahí nombrados, y evitar darle frutas, granos o semillas, eh, cualquier material, cualquier alimento que tenga altos porcentajes de almidón, o de azúcares, ¿sí? Para evitar fermentaciones que puedan terminar en acidosis, timpanismos, úlceras gástricas, etcétera. Bueno, estas son algunas fotos de algunos forrajes frescos que se pueden llevar adelante. Eh, de hecho, ahí está el ejemplo del girasol en el margen derecho superior. Con respecto a mamíferos omnívoros, como pueden ser algunos monitos, primates, perdón. Eh, Tenemos monocarayá, que es folívoro casi estricto, o peludos, armadillos, zorrinos, comadrejas. Bueno, hay que tener en cuenta su dieta natural y después hacer como un balance entre la carne, el huevo, o sea, todo lo que sea proteína animal, la verdura hervida, las verduras de hoja, algunos brotes, semillas y en menor cantidad, igual que en las frutas. Estas son algunas dietas ejemplo. Estas son otras. Con respecto a mamíferos carnívoros, lo que decíamos de la carne, ¿no? Hay que tener en cuenta si la carne va sola, tiene que ir suplementada. Eh, si se puede dar presentera, siempre es mejor. Evitar dar animales de granja a los animales que se van a liberar a la naturaleza. Eh, y si vamos a alimentar con vísceras, hay que tener muy en cuenta la composición de esa víscera para no excedernos. En general, las vísceras tienen muchas vitaminas, por ejemplo, el hígado, vitamina A, entonces uno puede estar provocando un exceso de vitaminas en la dieta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué perfil nutricional tienen esas vísceras como para poder entregar en forma que no desbalancee el resto de la dieta. Con respecto a los reptiles, según si son herbívoros, omnívoros, carnívoros, bueno, vamos a tener un tipo diferente de dieta. Este es un caso en el cual las dietas enteras o las presas enteras suele ser la mejor opción, obviamente, porque es difícil hacerlos comer eh, dietas caseras, ¿sí? Eh, así que bueno, siempre en estos casos es recomendable tener dietas enteras, como por ejemplo roedores, ¿sí? Siempre tener en cuenta el tema del metabolismo del calcio y de la luz UV para los reptiles. Estas son algunas dietas de reptiles. Las dietas se ponen cerca de las lámparas de calor, cosa de que el animal cuando busca el calor también encuentre la dieta y viceversa. Y para ir terminando, dos ejemplos. Esto sí es un capítulo aparte, que es todo lo que tiene que ver con crianza artificial o crianza manual de animales silvestres. Es complejo, pero como para tener algunas recomendaciones, ¿sí? De lo que hay que tener en cuenta a la hora de cuando uno recibe un mamífero o un ave, vamos a ver después, huérfano, la estabilización, ¿sí? En cuanto a la hidratación y la temperatura. No apurarse a alimentar, ¿sí? Uno a veces peca de querer, uno recibe una cría y la ve que tiene hambre, ve que que está hambrienta y tiene ganas de darle de comer, pero siempre antes hay que estar seguro de que el animal está hidratado, de que está con la temperatura correcta corporal, y una vez que está así, respetar después, en el momento de la alimentación, respetar la capacidad gástrica del animal, ¿sí? Para evitar distensiones abdominales que provocan dolor, gases, diarrea, y si la cría está débil, hasta pueden provocar la muerte, ¿no? Entonces, siempre es mejor alimentar poco, con mucha frecuencia. Obviamente va a diferir la especie, según la especie, pero en general siempre se cumple que es mejor alimentar con mucha frecuencia
poca cantidad de alimento, ¿sí? Y no saciar al animal en forma de, digamos, de pasarlo. Hay algunas especies que son muy voraces y que siguen pidiendo alimento así estén llenos. Entonces, uno tiene que siempre acordarse de eso, ¿no? De no pasarse. Eh, Más o menos se estipula un 5% del peso vivo por toma, como para tener así una primera aproximación de cuánto hay que darle de comer, y después, dependiendo la cantidad de tomas al día, perdón, dependiendo la cantidad de porcentaje que se tiene que tomar al día, que puede ser un 20%, un 30% del peso, se da una cantidad de tomas, ¿sí? La posición de succión siempre tiene que ser la natural, nunca dar vuelta como si fuese un bebé de humano, al menos que tenga esa posición en la naturaleza, siempre como mama naturalmente de su madre, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente realizar un seguimiento del consumo, de la temperatura, de la defecación, y de la actitud de la cría. Con respecto a los pichones, es muy parecido. Obviamente están los pichones nidífugas, que son mucho más fáciles de criar en general. Estos animales lo que suelen tener es problemas cuando los nidífugos en realidad en general suelen seguir a los padres, ¿sí? A los padres y a los hermanos, eh, y eso los estimula a hacer ejercicio y al desarrollo, que el desarrollo óseo sea óptimo. Lo que suele pasar es que si uno recibe un nidífugo solo, por ejemplo, eh, como puede ser una cría de ñandú, es difícil estimularlos, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerlo, estimularlos a que caminen solos, a que hagan actividad, eh, y a que tomen, digamos, el alimento por sus propios medios, ¿sí? Porque en la naturaleza los padres les enseñan. Eso es con respecto a los nidífugos. Con respecto a los nidícolas, en ese caso, bueno, también es parecido al mamífero, en el caso, en el sentido en que tiene que tener la temperatura, la hidratación correcta para poder darle de comer, eh, y el seguimiento el mismo, ¿sí? Seguimiento del pichón diario. Bien, esto fue todo. Creo que fui un poco rápido, o no sé, Alejandra, si está por ahí. Perdón, me excedí en el horario, creo, bastante. No te preocupes, Malena, todos estamos súper encantados con esta charla. Perdón. Súper completa, súper completa. Como que me Aquí, di cuenta a la mitad de la presentación que iba lento y me apuré, pero bueno, espero que se haya entendido. Igual, obviamente, si hay preguntas. aquí te están felicitando en el chat. Mucha gente te dice felicitaciones, muchísimas gracias por esa presentación tan completa aquí hay un montón de preguntas, entonces comencemos con las preguntas. Sí. Bueno, acá hay una chica que tiene una pregunta supremamente larga. La chica se llama Ana Camila Beltrán y ella te pregunta, en el caso de los carnívoros estrictos, ¿qué recomendaciones podrías dar en situaciones en las que por enfermedad degenerativa se deben reducir los niveles de proteína? Considerando que el animal no acepta carnes tipos de pescado y se quiere evitar los altos niveles de pollo por los altos aportes lipídicos. ¿Es válido suministrar productos cárnicos que hayan pasado por algún proceso de cocción o desnaturalización de proteínas? En el caso, sí, déjame que lo voy a releer un poquito. Sí. Bueno, sí, esto suele pasar con por ejemplo, los felinos gerontes, ¿no? Suelen tener enfermedades relacionadas con los riñones, y con el exceso de proteínas por el tipo de dietas que consumen. Eh, sí, se puede. eh, Nosotros hemos tratado, y sé de otros colegas de otras instituciones que también han intentado hacerlo, de mezclar alimento balanceado para felinos domésticos, para gato doméstico, eh, con la parte fresca, digamos, de la dieta, para bajar la cantidad de proteínas de la carne, pero es lo que yo les decía en la presentación. En general suele ser bastante difícil que cambien el hábito y que acepten el alimento balanceado.
Lo que ella dice es correcto y sí es válido suministrar productos cárnicos que hayan pasado por algún proceso de cocción. Tener en cuenta ahí si tiene hueso, bueno, si el hueso está hervido, tienen que tener más cuidado con el tema del astillamiento del hueso, pero sí, es válido. Muy, muy bien. Aquí te están preguntando, Juliana Sarmiento te pregunta, ¿cuáles son los déficits nutricionales que se presentan con mayor frecuencia en animales en cautiverio? Y bueno, sí, hay algunas patologías que son bastante comunes. Por ejemplo, la obesidad es una. La obesidad es bastante común. Después, algunas enfermedades hepáticas, sobre todo hígado graso, por ejemplo. En el caso de citácidos, de aves citácidas, por el exceso de uso de semillas con altos contenidos de aceite, como puede ser el girasol, pero hay otras. Dietas desbalanceadas que, por ejemplo, producen descalcificaciones, sobre todo en las crías y en los reptiles. En los reptiles se ve mucha descalcificación o muchos problemas en el metabolismo de los minerales eh, por falta de calcio, por ejemplo, porque se alimenta a base de frutas, o por falta de luz UV, que es la que nos va a brindar la vitamina, o sea, va a hacer que la vitamina D se active para que pueda formar parte en el proceso de metabolismo del calcio, ¿no? Esas son como las cosas más comunes que se suelen ver. Y después también en algunos lugares todavía se utiliza el alimento balanceado de ganado doméstico, por ejemplo, ganado vacuno, para darle de comer a rumiantes silvestres, y eso en general suele ser bastante complejo, produce acidosis o ruminitis crónicas o subcrónicas. Esas en general son como las más frecuentes. Ok, muchísimas gracias. Y en el dado caso, digamos, de que se les suministre este tipo de alimentos que tú dices del ganado vacuno, ¿eso genera algún otro problema, digamos, patológico o algo? Básicamente es eso, es el ganado vacuno que tiene un propósito de engorde, ¿sí? De engorde de depósito de músculo y de grasa para después ir a faena. No tiene nada que ver con el propósito de un animal silvestre que está bajo cuidado humano, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que dure la mayor cantidad de años posible, que tenga lindo el pelaje, que esté brilloso, que esté bien mantenido. Entonces, estos alimentos suelen tener, los de uso doméstico, suelen tener muchas concentraciones de almidones, ¿sí? Que generan en los silvestres fermentaciones no deseadas, eh, provocando ruminitis, acidosis, laminitis, úlceras, diarreas, etc. No te estoy escuchando. ¿Ya me Vale. escuchas? Ahora sí. Es que, Ahora sí, ahora sí. ok, muy interesante saber de que también se puede como extrapolar también de animales Sí. domésticos, animales silvestres, alimentos. No tenía ninguna idea de que se podía hacer eso. Sí, Pero con precaución porque esto, ¿no? Los objetivos en general son distintos. O sea, ese alimento está producido e ideado para, justamente para una producción que tiene un propósito, sea de producción de leche, de litros de leche o de carne, que es distinto a lo que nosotros queremos. Pero sí, como primera aproximación, sí se pueden utilizar algunos en combinación con otros alimentos en general. interesante, no sabía eso. Por aquí también te están preguntando, Fabio Hernández te pregunta, ¿cómo puede ayudar la alimentación en el enriquecimiento ambiental? ¿Y qué pasa si no se hace un buen enriquecimiento? Bueno, sí, la alimentación ayuda en el enriquecimiento ambiental y el enriquecimiento ambiental ayuda en la alimentación muchas veces, o sea, es recíproco. Eh, a ver, lo que se busca con el enriquecimiento ambiental es justamente eh, mejorar o motivar a que el animal
desarrolle las conductas típicas de su especie. Por ejemplo, en el caso de un oso hormiguero o de un cenartra en general, en la naturaleza ellos pasan mucho tiempo buscando su alimento, de hecho van de un termitero al otro, no destruyen un termitero porque después van a volver a ese termitero, entonces tienen como una actividad muy alta a lo largo del día eh, en lo que es el consumo de alimento. Entonces, uno en las instituciones zoológicas, por ejemplo, la dieta de los enartras suele ser una dieta licuada, ¿sí? Por el tipo de aparato bucal que ellos tienen, suele ser una dieta licuada. Y la dieta licuada en general es muy rápida de comer. Entonces, el animal no estaría ahí desarrollando sus facultades naturales de búsqueda de alimento. Entonces, uno puede hacer un enriquecimiento que se hace, de hecho, de poner tubos a lo largo del recinto escondidos o en distintos lugares que simulen ser termiteros, para que el animal pueda llevar, pueda ir, digamos, a lo largo del día recolectando su alimento de una forma más natural, ¿se entiende? Esa es la idea del enriquecimiento alimenticio. eh, bueno, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos, pero en general el criterio es ese, ¿no? Hacer que sobre todo que un animal que en la naturaleza come 18 horas al día, por ejemplo, no pase bajo cuidado humano comiendo 2, 3 horas al día como mucho, ¿se entiende? O sea, tratar de que eso se respete lo máximo posible. O sea que eso también puede influir en el bienestar animal. O sea, es importante tener una buena alimentación bajo cuidado humano en los animales para que el animal tenga un buen bienestar y no presente, digamos, estereotipos o cosas de este tipo. Sí, totalmente. Sí, es uno de los 5 dominios eh, y afecta al resto, digamos. O sea, la nutrición afecta a la sanidad, a la parte sanitaria del animal, ¿sí? La mayor parte de, de bueno, la mayor proporción de enfermedades que se dan en las instituciones zoológicas son relacionadas a la nutrición, ¿sí? Entonces afecta directamente muchos animales quizás no tienen que ni siquiera ser atendidos por el veterinario más que una medicina preventiva si están bien nutridos, ¿sí? No hace falta. Eh, y muchas veces eso es al revés, o sea, los veterinarios terminan acudiendo a casos que tienen que ver con la nutrición del animal. Eh, Después afecta obviamente a todo lo que es la parte psicológica y esto, ¿no? Conductual. Entonces sí, obviamente es una pata fundamental del bienestar animal. Ahí en lo que tú dices, digamos, la obesidad también podría ser también podría estar predispuesta también a factores psicológicos o podría ser una cosa totalmente aparte. Podrían ser, o sea, podría pasar las dos cosas, digamos. Puede haber una parte veterinaria que tenga que ver con el animal en sí, con ese ejemplar que tenga algún tema hormonal, ¿sí? O alguna enfermedad que una de sus consecuencias sea que tenga predisposición a ser obeso. Pero sí tiene que ver mucho con la parte, obviamente, de la dieta. Si la dieta no está balanceada correctamente en cantidad o en calidad, eh, va a provocar sobrepeso primero y, bueno, si no se hace nada, obesidad. Y después en la parte psicológica también, porque ya te digo un poco lo que decía en la presentación, muchas veces el animal come porque ya, o sea, los animales en general comen para satisfacer sus requerimientos energéticos, ¿sí? Primero satisfacen sus requerimientos energéticos y luego empiezan a satisfacer los requerimientos, por ejemplo, de proteínas, ¿sí? Ahora, eso es la teoría. En la práctica, muchas veces se da que el animal sigue comiendo igual, aún haya satisfecho sus requerimientos, sigue comiendo igual. ¿Por qué? Bueno, una de las causas puede ser porque está aburrido, porque no tiene otra actividad para hacer, porque no encuentra otra motivación que no sea el alimento en el ambiente donde está, ¿sí? Entonces sí puede ser algo psicológico también, una de las causas de la obesidad. Interesante. Por acá también te está preguntando, Ana Camila Beltrán te pregunta, ¿cuáles podrían ser los minerales y o vitaminas que más se buscaría suplementar en los casos de animales inmunosuprimidos? Bueno, es medio amplio porque hay que ver
por qué está inmunosuprimido y a qué se refiere con inmunosuprimido. O sea, está bien, tiene el sistema inmune por debajo de lo esperado, digamos, deprimido justamente, pero eh, yo te diría que más que vitaminas y minerales es todo, o sea, es la nutrición completa, no solamente de vitaminas y minerales. Eh, Hay suplementos que vienen específicos para determinados casos, pero yo te diría que viendo el caso en particular, habría que ver bien qué es lo que ese animal necesita. En general los oligoelementos, pero sí, puede ser vitamina E, selenio, sí, suele funcionar muy bien y de hecho está como, o sea, es algo que se usa mucho en zoológicos, el suplemento de vitamina E y selenio. Ok. El profe quiere decir algo respecto a la A la pregunta. pregunta. No. Bueno, bueno. No, 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 no. De hecho, lo que quería era felicitarte, Malena, y bueno, has recibido muchísimos saludos. Está muchísimos de tus compañeros. Ajá. Está Federico, a Jamie Ajá. criticando por qué me quité el saco y por qué ella estaba con más formalidad. Entonces, pues nada, nada. Hay mucha gente y de hecho ha sido un tema súper, súper interesante. Hay muchas preguntas y de hecho hubo una que me causó gran curiosidad y pues es algo que realmente el tema de nutrición en anfibios es algo que no es como tan manejado, ¿no? No, Entonces, Aleja, puedes colocar la pregunta que habían hecho sobre anfibios, pero mientras Alejandra la busca, ¿cuál es tu experiencia en trabajar con herpetos en cuanto a nutrición de herpetos? muy poca, muy poca. Esa es la realidad. Hemos tenido un par de que llegaron por tráfico al centro de rescate. eh, un par de sapitos, no me acuerdo realmente la especie, sapito vientre colorado o algo así, realmente no me acuerdo, y no hemos tenido mucho más. Esos animales se alimentaban con presas vivas, con insectos, con microgrillos, eh, y era lo único que comían. Hemos tratado de incorporarle alimentos balanceados, eh, sin buenos resultados. Sé que algunos anfibios algunas personas o instituciones que alimentan anfibios siguen modelos parecidos para alimentar peces, pero nosotros no tuvimos éxito cuando tratamos de modificar la alimentación. Está bien que eran animales que venían de la naturaleza, o sea que era mucho más difícil todavía. Eh, pero ahora estoy viendo la pregunta. Sí, ecuaciones para requerimientos en anfibios eh, porque de hecho yo participé en la traducción si mal no recuerdo, en la traducción del capítulo de anfibios en un libro, creo que es el libro de Zookeeping, y ahí debería estar, pero si no, sí, yo, bueno, le pueden pasar mi contacto después, pero hay ecuaciones para anfibios. Tiene Se que ser desprenden todas de la misma, ¿no? Es lo que yo les decía la otra vez que en la presentación, en la parte de requerimientos energéticos, se desprenden en general todos del mismo y después, dependiendo el grupo animal, digamos, eh, es más o menos el metabolismo, y ahí se van haciendo las modificaciones, pero surgen todas básicamente de la misma ecuación. Buenísimo, Malena. Y es algo interesante, y sobre todo para el auditorio, que son muchos estudiantes, es que el campo del bienestar de los animales, sobre todo de esos grupos que no son grupos superiores, donde están los peces, donde están los invertebrados, donde tenemos anfibios e inclusive reptiles, es algo que todavía no está muy bien investigado y que vale la pena empezar a revisar esto. Si miramos un poco la literatura, hay mucho, mucho, mucho en mamíferos, hay algo en aves, pero en herpetos es muy poco lo que se encuentra y pues ni hablar de peces y de invertebrados. Entonces esto también es como un llamado para que
aumenten las investigaciones y aumenten esas preguntas acerca del tema. Pues nada, Malena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos, por compartir tus conocimientos con este grupo. Durante la presentación tuvimos una muy buena asistencia, estuvimos entre 50 y 60 personas en vivo y esto ya mañana va a estar duplicado y así sucesivamente. Entonces ha sido una muy buena experiencia. No sé si nos quieras dejar un mensaje para este grupo de estudio y para todos los estudiantes que están en este momento viéndote. Sí, yo la verdad que agradezco la invitación y celebro que se compartan, que se hagan estos espacios para los estudiantes, también para el resto de los colegas, que quizás algunos tienen más experiencia, otros menos, algunos tienen más experiencia en algún tipo de animal o de especie en particular, y es súper positivo que podamos todos ir transmitiéndonos la experiencia, porque realmente si bien se viene avanzando mucho en el campo de silvestres en general, sobre todo de nutrición, en este caso hablando, pero falta un montón. Es difícil por esto de que todo se da experimentalmente en general y es prueba y error, entonces las experiencias de otras instituciones sirven muchísimo en este caso, porque justamente falta mucha, este, mucho estudio, entonces, particular de cada especie, entonces la experiencia de cada institución es súper valiosa y realmente creo que estamos en un momento que me parece buenísimo y que cada institución zoológica tiene realmente que darle el bienestar animal a los animales, que es algo que no es continuo, el bienestar animal se tiene que medir constantemente, el bienestar animal hoy puede ser bueno y mañana puede haber variado, entonces uno no puede quedarse tranquilo pensando que porque registré que mi animal tenía un buen bienestar la semana pasada, ya está, y hasta el año que viene no me vuelvo a fijar cómo está. Eh, los animales silvestres bajo cuidado humano tienen que tener un propósito, no pueden estar porque sí. Entonces, todo sirve, desde los registros que hacen los cuidadores de la lectura del comedero, de la materia fecal, toda esa información tiene que ser registrada y tiene que quedar en algún lugar donde después todo el mundo pueda acceder, todas las instituciones puedan acceder y valerse de esos datos. Si no, no tiene sentido tener animales silvestres digamos, en un zoológico, ¿no? Tienen que tener un propósito de conservación, sobre todo, obviamente, y de educación, pero también de investigación y de aporte a la comunidad científica, si se puede, con trabajos científicos, y si no, con el trabajo día a día, que es súper valioso. Uno quizás se pierde porque en el día a día es como lo haces todos los días y bueno, ya el cuidador como que pierde quizás un poco pero realmente lo que hace es importante y puede modificar la especie, digamos. Este, así que creo que sí, que están buenísimos estos espacios de intercambio y yo estuve viendo otras charlas que tuvieron y nada, están buenísimas y cuenten conmigo para las que necesiten. Claro que sí, de acá en adelante vamos a tenerte a ti en otros espacios, espacios del posgrado, en los espacios de todos estos cursos que te había comentado. Y vamos a tener a más integrantes del equipo de Temaiken. Ya por ahí hay alguien que está siendo fichado en este momento que trabaja en peces, entonces alguien que sabe mucho de Es bienestar en verdad, peces. la gestión de los peces se la dejé a él, se la regalé a él. Sí, no, y Federico, un crack para todo este tema. Entonces, nada, próximamente tendremos a Fede aquí en esto. Entonces, nada, Malena, muchísimas gracias. Aleja, muchas gracias por la organización, todo impecable. Y bueno, estás para despedirte. Bueno, aquí principalmente voy a hacer como un llamado. Como saben, nosotros llevamos generando charlas desde el año pasado y en este momento creamos un canal de YouTube para poder publicar las charlas y próximamente las charlas que vamos a generar van a ser transmitidas por este canal. Voy a compartir mi pantalla como para que puedan, pues para que sepan cuál es el canal y pues para que lo chismoseen y vayan y activen las notificaciones y pues estén pendientes de todas las charlas
pues hemos subido y que hemos hecho. Por si se perdieron de alguna del año pasado, pues ya están todas subidas, como para que vayan y chismoseen en esta página, y próximamente estaremos transmitiendo por medio de YouTube. Entonces, para que estén pendientes, se suscriban y activen la campanita. Bueno, ya como pues despidiéndonos, muchísimas gracias a Malena, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes y estuvieron atentos en la charla. Muchísimas gracias a todas las personas. Sé que la hora tanto en Argentina como acá en Colombia es crítica, pero pues tuvimos muy buena asistencia. Entonces doy muchísimas gracias a todos y los esperamos en un nuevo espacio. Chao. Muchas gracias, Alejandra. Nos Chao. vemos.